En la cabina de primera clase de un vuelo, una mujer blanca adinerada esperaba lujo, exclusividad y la comodidad de personas como ella. Pero cuando vio a un hombre negro sentado a su lado, su sentido de derecho se encendió. Con una sonrisa arrogante y un desdén a la vista, intentó que lo sacaran, alegando que no se sentía segura. Lo que ella no se daba cuenta era que el hombre a quien acababa de tratar de borrar no era simplemente otro pasajero negro al que pudiera dejar de lado. Estaba a punto de darle una lección que jamás olvidaría. Antes de continuar, por favor, cuéntanos de dónde nos visitas. Nos encantaría conocer tu historia. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles bullía con la sinfonía habitual de pasos apresurados, el zumbido constante de las ruedas de equipaje y el bajo murmullo de viajeros frecuentes. El aire del temprano atardecer en la terminal estaba impregnado con el aroma de café sobrevalorado y colonia costosa. Un telón de fondo familiar para la clase acomodada que transitaba sin esfuerzo por los carriles de prioridad, viviendo una vida dictada por el lujo y la exclusividad. Entre ellos se encontraba Marcus Tate, de 38 años, un hombre que se comportaba con una presencia tranquila pero imponente. Vestido con un traje negro a la medida y una camisa blanca impecable, era el epítome de la profesionalidad. Tranquilo, sereno, en completo control. Como fiscal federal, estaba acostumbrado a batallas de alto riesgo, pero esa noche lo único que deseaba eran unas horas sin interrupciones para prepararse para el próximo caso que le esperaba en Nueva York. Con una facilidad ensayada, Marcus avanzó por el carril de abordaje de primera clase y se acomodó en el asiento 3A, moviéndose de manera eficiente y sin prisas. Colocó su maletín de cuero negro en el compartimento superior, deslizándose para poner su computadora portátil sobre la bandeja plegable y comenzó a teclear, completamente imperturbable ante el lujoso silencio que lo rodeaba. Para él, volar en primera clase no se trataba de darse algún gusto. Era una decisión necesaria para poder trabajar sin distracciones. Pero entonces, ella llegó. Victoria Halstead entró en la cabina con esa presencia que demandaba atención. De 50 años, vestida elegantemente con una blazer color crema a la medida y unos pendientes de perlas, era la viva imagen del privilegio de la vieja aristocracia. Del tipo de mujer que esperaba que le abrieran las puertas, que las voces se apagaran en su presencia y que el mundo se doblara a sus caprichos. Había tomado esta ruta de Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a Aeropuerto Internacional John F. Kennedy innumerables veces, y cada vez había sido cómoda, exclusiva y predecible. Hasta ahora. Sus dedos, perfectamente cuidadosos, se apretaron alrededor del asa de su equipaje de mano de Louis Vuitton, mientras sus penetrantes ojos azules se posaban en Marcus. Se detuvo por apenas medio segundo, con una expresión apenas cambiante, pero ese parpadeo de duda fue suficiente. Continuó caminando, sus pasos ahora más intencionados y con la boca formando una línea delgada y desinteresada. Al acercarse al asiento 3B, sus cejas se fruncieron con desagrado. No recuerdo haber reservado un asiento junto a uno de estos, murmuró, en voz lo suficientemente baja como para parecer un desliz involuntario, pero alta como para que los que estaban cerca pudieran oírla. Unos cuantos cabezazos se voltearon. Un hombre de negocios 2 filas adelante se movió ligeramente en su asiento, dejando que sus dedos golpearan distraídamente la pantalla de su teléfono. Por un breve momento sus ojos se dirigieron hacia la escena que se desarrollaba, pero luego volvieron a mirar a otro lado. Al otro lado del pasillo, una mujer ajustó su pañuelo mientras lanzaba una mirada cómplice a su esposo, en un intercambio silencioso. Marcus, por supuesto, la había oído. Siempre oía los comentarios sutiles, las vacilaciones cargadas de significados y esa cortesía parafernales que escondía una cuchilla afilada bajo la sonrisa. Su mandíbula se tensó en una fracción de segundo, una reacción tan imperceptible que solo quien prestara total atención la habría notado. Pero se obligó a exhalar, manteniendo sus dedos firmes sobre el teclado. No ahora, tampoco aún. Victoria exhaló de forma brusca, ajustándose el pañuelo Hermès que caía sobre sus hombros, y luego se acercó a su asiento. Con una fuerza excesiva, dejó caer su bolso tipo tote sobre la consola entre ellos,
tan cerca que la correa rozó la computadora portátil de Marcus. El golpe del bolso de Victoria contra la consola fue tan apenas un roce que rozó la laptop de Marcus. Finalmente, él dejó de teclear, no por el impacto, sino por lo absurdo de todo lo sucedido. Una sonrisa lenta y divertida se dibujó en el ángulo de sus labios, un breve destello de ironía que rápidamente ocultó. Levantó la vista hacia ella, deliberadamente sin prisa. «Estoy seguro», dijo con voz calma, pero con los ojos muy firmes. Ella se movió, golpeando deliberadamente el reposabrazos de Marcus con su codo antes de retroceder con un exagerado «ups». Marcus no reaccionó, ni siquiera le echó un vistazo. «Disculpe», dijo ella, utilizando un tono perfectamente cortés en la superficie, pero impregnado de ese inconfundible aire de derecho. «¿Está seguro de que está en el asiento correcto?» Esta vez, Marcus hizo una pausa. La rítmica tecleada en su laptop se detuvo. No la miró al instante. En cambio, exhaló lentamente, dándole el tiempo justo para sentir el peso del silencio. Luego, con una calma medida, levantó la vista, y sus intensos ojos marrones se posaron en ella, sin pestañear. «Estoy seguro», 2 palabras, calmas, directas, sin disculpas. Victoria resopló, como si le resultara absurda aquella confianza. Inclinó la cabeza esbozando una sonrisa tensa y condescendiente. Eso es interesante». Se giró y con la mirada recorriendo la cabina, buscó alguna azafata, una testigo, una aliada, alguien que interviniera y corrigiera ese error. A unas pocas filas adelante, Laura Mitchell, una de las azafatas veteranas, ayudaba a otro pasajero con su equipaje. Victoria levantó ligeramente la mano, como haciendo un sutil llamado. Ese tipo de gesto que no pedía atención, sino que la exigía. Laura lo notó, y vaciló. Marcus también lo vio. Ese breve instante en el que la sonrisa profesional de la azafata flaqueó antes de recomponerse y acercarse. «¿Está todo bien, señora?», preguntó Laura con voz cortés pero ya teñida de cautela. Victoria soltó una pequeña risa, negando con la cabeza ligeramente, como si encontrara la situación a la vez ligeramente divertida y profundamente inconveniente. «Creo que ha habido un pequeño malentendido», dijo con suavidad, gesticulando hacia Marcus. «Creo que este caballero podría estar en el asiento equivocado». Un silencio más agudo se extendió por la cabina. El hombre de negocios al otro lado del pasillo bajó un poco su teléfono. La mujer a su lado empujó a su esposo suavemente. Marcus se recostó levemente, con una expresión impenetrable, pero observaba, escuchaba, esperaba. Laura volvió la vista hacia Marcus y luego a Victoria, manteniendo su sonrisa profesional mientras sacaba su tableta. «¿Cuál es su número de asiento, señora?». Victoria suspiró de forma dramática, como si no pudiera creer que tuviera que pasar por esto. «Asiento 3B, obvio», dijo, golpeando con su delicada uña el reposabrazos. Laura miró a Marcus, luego volvió la vista hacia Victoria, manteniendo intacta su sonrisa profesional. «Permítame verificar sus boletos para asegurarme de que no hay ningún error», dijo con tono neutral. Tocaba algunos botones en su tableta para revisar el mapa de asientos. «Señora Halstead, entiendo su preocupación. A veces ocurren confusiones con las asignaciones de asientos», dijo en un tono calmado y tranquilizador. Después de una breve pausa, alzó la vista de la pantalla. «Sin embargo, todo parece estar en orden. Usted está en el 3B y el señor Tate en el 3A. No hay ningún error». La sonrisa en el rostro de Victoria se endureció. «¿Está segura?», preguntó con voz algo más ligera, pero con los ojos centelleando. La expresión de Laura no cambió, positiva. Victoria soltó una risa forzada, negando con la cabeza como si todo fuera un mero malentendido. «Supongo que los errores pueden ocurrir», murmuró finalmente, girando hacia la ventana, aunque su mandíbula se mostraba tensa y sus dedos tamborileaban con fuerza sobre su rodilla. La voz firme pero cortés de Laura se hizo oír por la cabina, aunque se notaba que ya se cansaba de la conversación. «El señor Tate está exactamente donde debe estar, señora», dijo Laura, con tono profesional e inquebrantable. El murmullo de las conversaciones a su alrededor pareció amainar, y por un momento solo se escuchaba el lejano y rítmico pitido de los anuncios finales de abordaje que se filtraban desde el puente aéreo. El aire en la cabina de primera clase se había vuelto pesado, cargado con una tensión tácita que la mayoría notaba, pero pocos se atrevían a reconocer. El rostro de Victoria apenas mostró movimiento, pero algo se quebró en su expresión. Una fisura en la fachada cuidadosamente construida de una mujer acostumbrada a que todo saliera a su favor.
Sus dedos, adornados con un sinfín de brillantes anillos de diamantes, se apretaron alrededor de la correa de su bolso de diseñador. Exhaló bruscamente, obligándose a esbozar una pequeña risa condescendiente, esa que está diseñada para minimizar el malestar mientras deja claro a todos que es ella quien se ve afectada por la inconveniencia. Murmuró, inclinando la cabeza y haciendo un barrido visual de Marcus de pies a cabeza, antes de volver a dirigir la mirada a Laura. Entonces supongo que debe haber algún error. Quiero decir, llevo años volando esta ruta y nunca había visto a alguien como él en primera clase. Me imagino que debe ser una... ¿Cómo le dicen ahora? Una circunstancia especial. Y ahí estaba. Marcus finalmente dejó de teclear. Lentamente cerró su computadora portátil, apoyando sus dedos suavemente sobre la tapa. Su semblante se mantenía neutral, inescrutable, pero la intensidad en sus ojos no flaqueaba mientras levantaba la vista y la fijaba con frialdad. ¿Circunstancia especial? Su voz era suave, deliberada, pero atisbaba un filo inconfundible. Victoria dio un pequeño encogimiento de hombros, levantando un hombro como si el peso de toda la situación no mereciera más atención. Oh, ya sabe, un programa, tal vez, una iniciativa corporativa, algo así como un esfuerzo de inclusión. Sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. No me malinterprete, me parece maravilloso. En serio, lo es. Es solo sorprendente, nada más. Marcus dejó que el silencio se extendiera. Podía sentir las miradas de los demás pasajeros, quienes sin mirar directamente escuchaban y asimilaban, esperando. Finalmente dijo con voz pensativa. ¿Entonces cree que soy un caso especial? La sonrisa de Victoria se extendió levemente, como la de un gato jugando con un ratón. No dije eso, replicó con dulzura empalagosa, pero hay que admitir que la primera clase suele estar, bueno, digamos, un poco más cuidadosamente seleccionada. Los músculos de la mandíbula de Marcus se tensaron, pero su expresión no cedió. En vez de eso, exhaló un suspiro silencioso y divertido, inclinando ligeramente la cabeza. Sus ojos permanecían fijos en ella. Oh, lo entiendo perfectamente. Su voz era ahora más suave, pero con una punzada de ironía. Entiendo exactamente a lo que se refiere. Por primera vez Victoria vaciló. Fue algo fugaz, apenas un destello en lo profundo de sus fríos ojos azules, pero estuvo allí. Con un leve tic-tac de desdén, Victoria agitó una mano manicure de manera despectiva antes de volver a dirigirse a Laura con una exasperación fingida. No puedo quedarme aquí, declaró negando con la cabeza. No puedo. La energía está totalmente equivocada, y francamente no veo por qué debería sentirme incómoda en un vuelo por el que pagué. Debe haber otro asiento. Laura, a su favor, mantuvo la compostura, aunque ahora su sonrisa cortés adquiría un tono más firme. Revisó su tableta, desplazándose brevemente antes de levantar la vista. Lo siento, señora Halstead, dijo. Esta noche estamos a plena capacidad en primera clase. El rostro de Victoria se endureció. ¿Y qué hay en otra parte?, preguntó, insistente. Laura vaciló un momento y volvió a checar antes de responder con precaución. Aún hay asientos disponibles en clase turista. Por primera vez desde que había abordado el avión, la actitud de Victoria se desmoronó por completo. ¿Clase turista?, repitió, como si esa palabra le resultara totalmente desagradable. Sí, señora, confirmó Laura. Victoria soltó una risa seca, quebradiza y sin humor. Debe estar bromeando, dijo, negando con la cabeza mientras sus perlas se movían suavemente con el gesto. La voz de Laura se mantuvo profesional. Esa es la única opción disponible en este momento. Las fosas nasales de Victoria se ensancharon ligeramente. Luego, como si se le hubiera ocurrido de repente una idea, se volvió hacia Marcus una vez más, con una sonrisa inquietante, curvándose en la comisura de sus labios. Bueno, reflexionó. Supongo que hay una solución. Marcus no dijo nada. Solo esperó. Victoria hizo un gesto hacia Laura con la indiferencia casual con la que se regresa un platillo en un restaurante. Él podría tomar uno de esos asientos en su lugar. El ambiente en la cabina cambió en un instante. Laura parpadeó. Marcus respiró hondo. Un murmullo recorrió las filas de adelante, apenas perceptible, mientras los pasajeros intercambiaban miradas. El hombre de negocios al otro lado del pasillo lanzó una risa incrédula y suave. La paciencia de Laura se estaba agotando. Su voz, aunque aún mesurada, bajó a un tono más firme, cargado de decisión. Señora Halstead, me temo que así no funcionan las disposiciones de los asientos. El señor Tate es un pasajero de primera clase, pagando su boleto, al igual que usted. No puedo ni voy a pedirle que se mueva.
Victoria exhaló bruscamente por la nariz, y su irritación quedó apenas disimulada bajo una frágil fachada de cortesía. Se recostó ligeramente, cruzando los brazos y sus uñas tamborilearon contra la manga. La miró fijamente sosteniendo su mirada por un largo momento, mientras sus labios se levantaban discretamente. ¿Sabe?, dijo, inclinando la cabeza y bajando la voz tan solo para que él la oyera. La gente como usted tiende a acomodarse demasiado en lugares en los que realmente no pertenece. Silencio. Luego, un movimiento lento y deliberado. Marcus levantó la mirada, sus ojos oscuros e inquebrantables. Exhaló por la nariz una vez antes de hablar, con una voz tan calmada que casi resultaba escalofriante. ¿Gente como yo? La sonrisa de Victoria no flaqueó. Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante, solo lo suficiente para que sus palabras impactaran justamente donde tenían que hacerlo. Nunca he visto a alguien hablar tanto mientras se hace el ridículo por completo, dijo con voz cargada de un sutil humor seco. La mandíbula de Victoria se tensó. Marcus no parpadeó, ni desvió la mirada, ni le dio siquiera el gusto de la mínima reacción. El murmullo de la conversación disminuyó, mientras unos pocos pasajeros espiaban rápidamente. Algunos apartaron la mirada casi de inmediato, sin ganas de involucrarse. Otros, sin embargo, se quedaron un poco más, con expresiones imperturbables. Laura se enderezó. Señora Halstead, a menos que exista un problema real, sugiero que sigamos adelante con el vuelo. El rostro de Victoria se encendió de rabia. Sus uñas se clavaban en la manga, pero por primera vez se quedó sin respuesta. El poder que había ejercido con tanta naturalidad y sin esfuerzo se resbalaba de sus manos, y lo sabía. ¿Y Marcus? Marcus ya había vuelto a su laptop, porque para él esto ni siquiera era una batalla que valiera la pena pelear. Ella ya había perdido. La tensión en la cabina se había espesado hasta volverse casi sofocante, presionando el espacio entre ellos, retorciéndose como humo en el aire. El rostro de Victoria se había endurecido en una máscara rígida de indignación controlada a la perfección, pero sus ojos, afilados, fríos, calculadores, seguían ardiendo con la necesidad de ganar. Los murmullos a su alrededor se intensificaron. Una ola de interés, juicio y algo peligrosamente cercano a la diversión se extendió por la cabina de primera clase. Los pasajeros observaban, esperaban, atisbaban la caída en desgracia de una mujer que había subido a ese avión convencida de su superioridad, solo para ver cómo se les fumaba el poder como arena entre los dedos. Y fue entonces cuando hizo su siguiente movimiento. Victoria se volvió hacia Laura, y esta vez no bajó la voz. Quería ser escuchada, quería testigos, quería recuperar el control. No me siento segura. Aquellas palabras cortaron el murmullo general como una navaja. Por un instante, nadie se movió. Todo el cuerpo de Laura se tensó. Su sonrisa profesional se desvaneció, reemplazada por algo mucho más serio. Los murmullos se apagaron de inmediato. Incluso los pasajeros que habían estado espiando dejaron de fingir atención. Al otro lado del pasillo, un hombre de negocios con blazer azul marino suspiró suavemente. Marcus no se movió, no parpadeó, ni siquiera cambió la forma de respirar. Ya había visto esa táctica antes, muchas veces. Esa frase llevaba un peso, y Victoria lo sabía. Había sido cuidadosamente elegida, diseñada para sembrar duda y cambiar la balanza de poder a su favor. Un hombre negro sentado junto a una mujer blanca no era un problema, pero un hombre negro que la hiciera sentir insegura, eso era algo totalmente distinto. Laura, ahora visiblemente tensa, ajustó su postura. Con las manos juntas frente a ella, notamos que sus nudillos se habían puesto blancos. Lo siento, señora, dijo, manteniendo el tono profesional a pesar de la evidente tensión. ¿Podría aclarar a qué se refiere? Victoria dejó escapar un pequeño suspiro frustrado, como si explicar la situación le resultase demasiado fastidioso. Ah, ya basta, replicó, rodando los ojos. No debería tener que deletrearlo, ¿cierto? No sé quién es este hombre. No sé qué hace aquí, no sé si pertenece aquí y, francamente, tampoco creo que alguien más lo haga. Se oyó un leve estallido de asombro, una incomodidad compartida en murmullo. La mujer al otro lado del pasillo que discretamente grababa con su teléfono inclinó el aparato levemente hacia arriba. Marcus inhaló profundamente por la nariz, pero simplemente observó. El peso del silencio y la manera en que las palabras de Victoria quedaban suspendidas, condenándose por sí mismas, era mucho más poderoso que cualquier réplica que se pudiera montar. Con la actuación en plena flor, Victoria volvió su mirada decididamente hacia Laura.
Creo que, dadas las circunstancias, dijo con voz cargada de una preocupación fingida, lo mejor sería que alguien más ocupara este asiento. ¿Entiende? Seguramente no quiere que un pasajero se sienta inseguro en su vuelo. Y fue en ese momento cuando Marcus finalmente actuó. Con deliberación y sin prisa, dejó su laptop sobre la bandeja, y el clic de la tapa se oyó de manera exagerada en el silencio de la cabina. Se movió un poco, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta con la soltura de quien lo ha hecho 1000 veces, y sacó un pequeño estuche de cuero negro que abrió con un movimiento ágil. La luz incidía en el distintivo de oro. Todo se detuvo. El cuerpo de Victoria se volvió rígido. El color se le esfumó del rostro tan rápido que, por un instante, casi parecía enferma. Marcus giró el distintivo ligeramente, solo lo suficiente para que ella pudiera leerlo. Eso es interesante, dijo con voz suave, serena pero con un filo inconfundible, porque verás, yo sí sé quién soy. La pregunta es, ¿y usted? Silencio. Marcus dejó que el momento se prolongara. Fiscal federal, Departamento de Justicia. Si de verdad le preocupa su seguridad, con mucho gusto tomaré su declaración. Aquí y ahora. Los labios de Victoria se abrieron, pero no salió nada. Los pasajeros que habían estado observando en un silencio atónito comenzaron a murmurar, a susurrar y a reír entre dientes. El hombre de negocios al otro lado del pasillo dejó escapar un silbido suave, negando con la cabeza. La mujer que grababa hizo zoom. Señora Halstead, ¿le gustaría reportarme formalmente como una amenaza? La boca de Victoria se abrió y se cerró. Su mente giraba a 1000, pero ya no había salida. ¿No? Marcus arqueó una ceja, metiendo el distintivo de nuevo en su chaqueta con esa calma irritantemente inmutable. Eso era lo que pensé. Un oleaje de aplausos contenidos recorrió la cabina. Algunos sonrieron con suficiencia, otros estallaron en risas. Victoria miró a su alrededor, como buscando a alguien que interviniera, a alguien que la rescatara. Pero ya no había compasión. Laura, cuya apariencia había cambiado radicalmente, se enderezó y dio un pequeño paso hacia adelante. Señora Halstead, dijo, con una voz donde ya no se percibía ni un ápice de calidez. Necesito que escuche muy bien. Tiene dos opciones. Victoria giró bruscamente la cabeza, con los ojos muy abiertos. Puede quedarse en su asiento y seguir todas las instrucciones de la tripulación, o puede bajar del avión, pero lo que no aceptará es seguir interrumpiendo este vuelo. Victoria la miró fijamente, a Marcus y a las cámaras de los teléfonos que ahora la apuntaban sin tapujos, y en su expresión se quebró algo. Su respiración se entrecortó, sus dedos se retorcían en su regazo. Había perdido. Y todos lo sabían. Por un momento pareció que podría discutir, que intentaría recuperar el poder que se le había escapado de las manos cuidadas. Pero entonces vio a la mujer en la fila 5 tecleando algo en su teléfono. Vio al hombre de negocios murmurándose para sí, negando con la cabeza. Y supo, esto saldría en línea antes de que las ruedas siquiera abandonaran la pista. Su cara se puso roja, su respiración se volvió superficial. Marcus, ya victorioso, simplemente se recostó en su asiento, tomó su laptop y lo volvió a abrir. Victoria apretó la mandíbula hasta temblar, pero no volvió a presionar el botón de llamada. Ni siquiera lo miró. La tripulación, satisfecha de haber manejado la situación, volvió a sus labores previas al despegue. Los murmullos se disiparon. El anuncio final de abordaje sonó, y el vuelo siguió su curso. Victoria Halstead quedó sentada allí, humillada, atrapada en la situación que ella misma había creado. ¿Y lo peor? Todavía ni habían despegado. El avión aterrizó con un leve sacudón en el aeropuerto internacional John F. Kennedy. El zumbido de los motores bajó su tono mientras la aeronave se desplazaba hacia la puerta. La señal de abrochar cinturones se apagó con un suave timbre, y el habitual ruido de los pasajeros desabrochándose, estirándose y recogiendo sus cosas llenó la cabina. Pero se percibía un cambio en el ambiente. No era la impaciencia habitual de viajeros ansiosos por bajar, sino algo más pesado, algo que bullía bajo la superficie. Victoria Halstead se sentaba rígida en su asiento, sujetando fuertemente el asa de su bolso tote, con los nudillos pálidos contra su manicura impecable. Su espalda estaba rígida, sin moverse, y su mandíbula tan cerrada que temblaba. El vuelo había sido una tortura silenciosa para ella. Cada segundo se alargaba en una eternidad mientras se quedaba atrapada en las consecuencias de su propia arrogancia, consciente de que las personas a su alrededor sabían muy bien quién era ahora. Había evitado mirar a Marcus en todo el vuelo.
Se negó a reconocer las apenas perceptibles sonrisas, las risitas contenidas, las miradas de complicidad que se cruzaban mientras la realidad de lo sucedido se asentaba a su alrededor como un peso imposible de sacudirse. Podía sentirlo, la vergüenza pesando como un ancla. Podía sentir las miradas, los juicios y la diversión contenida en cada comentario. Y lo peor de todo, sentía su teléfono vibrando sin cesar en su bolso. Al principio lo ignoró, convencida de que no era nada, solo unos cuantos mensajes, quizá un correo electrónico. Pero a medida que el vuelo se hacía eterno, las vibraciones no paraban. Llamada tras llamada, notificación tras notificación, y después el pingo suave de una alerta noticiosa entrante. Su estómago se encogió. Una mujer 2 filas adelante inclinó ligeramente su teléfono hacia su esposo, susurrando algo mientras señalaba la pantalla. Un hombre de negocios, al otro lado del pasillo, esbozó una sonrisa incrédula frente a su propio teléfono, negando con la cabeza entre risas incrédulas. Victoria sintió que el pánico se apoderaba de ella. Sacó su teléfono del bolso con manos temblorosas, sintiendo cómo se le apretaba la garganta al ver la pantalla de bloqueo inundada de notificaciones, mensajes de texto, llamadas perdidas, alertas informativas, y entonces la vio. El titular. La publicación viral. Una mujer racista intenta que saquen a un fiscal federal negro de la primera clase, y se arrepiente al instante. El aire se le cortó la respiración. Sus dedos danzaron frenéticamente sobre la pantalla mientras reproducía el video, el que ya sabía que existía. Ahí estaba todo, su mueca arrogante, su sonrisa condescendiente, sus palabras impregnadas de derecho. Y luego, Marcus, calmado, sereno, sacando su distintivo. El momento en que el poder se desplazó de manera violenta. La cuenta de visitas subía en tiempo real, 642.000 visitas, 726.000, 811.000. Su rostro estaba en todos lados. Un sudor frío se formó en la nuca. Esto no estaba pasando, no podía ser. Sus dedos tartamudeaban mientras revisaba los comentarios, y fue entonces cuando su corazón se hundió de verdad. ¿Vieron cómo se le cayó la cara cuando sacó el distintivo? ¡Icónico! Esta mujer estuvo a segundos de lograr que la sacaran del avión, se los aseguro. ¿Alguien sabe cuál es su nombre? Pregunto por el internet. Trabajo en la misma junta caritativa a la que ella pertenece, pero ya no por mucho tiempo. El teléfono de Victoria volvió a vibrar. Otra notificación, otra alerta noticiosa. Su corazón palpitó con fuerza mientras leía los comentarios, unos indignados, otros burlones, pero todos condenándola. Aparecieron algunos mensajes de conocidos en la pantalla. Llámame cuando puedas, debes actuar rápido. ¿Qué diablos pasó? Las manos de Victoria temblaban al abrir un correo del Halstead Foundation. El asunto del mensaje provocó un escalofrío. Urgente, se requiere respuesta inmediata. Tragó saliva antes de hacer clic. Victoria, debido al desafortunado incidente que ha salido a la luz, estamos evaluando la situación. Esperamos una declaración formal para el final del día. Por favor, evite comunicarse con los medios hasta nuevo aviso. El teléfono sonó y apareció el identificador de James Rollins. Dudó antes de contestar. Victoria, dijo con voz recortada y profesional, necesitamos hablar sobre tu posición en la fundación. Su garganta se apretó. James, esto se está saliendo de control. Independientemente está dañando nuestra reputación. La junta se reunirá mañana para discutir los pasos a seguir. Te sugiero que prepares una declaración. Se oyó un clic nítido. La llamada se cortó. Victoria quedó sentada, inmóvil, mientras el teléfono se le resbalaba de las manos y caía con un golpe sordo en su regazo. Su carrera, su reputación, toda su identidad como socialité y filántropa respetada, se esfumaron. Aspiró aire, pero ese aire era entrecortado, inestable, desigual. Su visión se le nublaba mientras el peso de todo se desplomaba a su alrededor, y fue entonces cuando lo vio a él. Marcus Tate. Se había puesto de pie, guardando calmadamente su laptop en el maletín, acomodando las solapas de su chaqueta. Se movía con una deliberada y serena tranquilidad, completamente imperturbable. Porque para él era simplemente otro vuelo, otro martes. No la miró, ni se regodeó, ni le ofreció siquiera una leve señal de reconocimiento, porque no era necesario, él ya había ganado. Victoria sintió que su respiración fallaba cuando Marcus recogía sus pertenencias, asintió cortésmente a Laura y salió por el pasillo. Y mientras pasaba a su lado, mientras la realidad de su caída se asentaba, Victoria comprendió algo. No era la pérdida de su carrera, la humillación pública,
ni a los miles de desconocidos en Internet que la destrozaban. Lo que más dolía era el hecho de que ella intentó borrarlo. Intentó hacerlo desaparecer, disminuir su presencia, pedir que lo retiraran como a una simple molestia. Y al final, fue su propio nombre el que terminaría en el olvido. Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, reclamo de equipaje. La terminal estaba llena, pero Marcus Tate caminaba con soltura. Su teléfono vibró una vez en el bolsillo. Un mensaje. Lo hiciste bien. Gracias por mantenerte firme. Marcus exhaló lentamente, rodó los hombros y escribió una única respuesta. Siempre. No necesitaba celebrar ni anunciar su victoria, porque la justicia no siempre tiene que ser estruendosa. A veces, solo necesita un distintivo. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.